Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que todo vaya muy bien en esta tarde. Les quería contar una cosita porque vi algo muy chévere que está sucediendo con una encuesta en la que yo les pregunté a ustedes, en dado caso, si el candidato que quedara de este lado no fuera de total agrado de ustedes, que no les gustara mucho, si ustedes de todas maneras así no les gustara, ¿le darían su voto o no le darían su voto definitivamente para las elecciones de 2026? Les cuento que esa encuesta la hice en la tardecita y en este momento tiene 1038 votos. Está el 82% que dice que sí, que votarían así no les gustara el candidato, por ese candidato con tal de derrotar al uribismo en las elecciones del 2026, y el 18% dice que no votaría por un candidato que no le agrade para derrotar al uribismo en el 2026. ¿Por qué quiero hacer este video? Pues por básicamente varias cositas, pero muy puntuales. Primero, la pregunta efectivamente no tiene matices, es una pregunta de sí o no. ¿Y por qué les estoy haciendo esa pregunta? Porque yo sí considero que es muy importante a estas alturas, cuando estamos como por ahí a un año, yo creería, por mucho porque nos vayamos como a lo más lejano, de tener seguramente ya prácticamente definido quién sería un posible o una posible candidata o candidato para que reemplace a Gustavo Petro. Y hay que empezar a mirar todo, así como puede pasar que efectivamente quede un candidato o candidata que a todos nos guste y nos deje muy contentos, también puede pasar todo lo contrario, puede pasar que efectivamente haya un candidato o candidata que definitivamente no nos guste a muchos de nosotros, o que de pronto no lo veamos tanto como estamos viendo a varios de los que ya sabemos, que no los voy a nombrar aquí, pero pues que efectivamente son del movimiento progresista y de la izquierda colombiana, y que efectivamente pues uno diría ellos deberían ser los que tomaran las banderas, pero también hay que pensar que hay un tema, y es que yo me he dado cuenta que la política lamentablemente no se maneja solamente con el corazón, sino que también se maneja con la cabeza. Y cuando eso pasa, cuando uno tiene que manejar las cosas más con la cabeza que con el corazón, de pronto pasan cosas que efectivamente lo lastiman a uno emocionalmente y que efectivamente no son de esos afectos. Pero entonces aquí es bueno también empezar a tomar como un poquito como de cabeza, de tomar las cosas con cabeza fría y empezarnos a dar cuenta qué es lo más práctico para nosotros, y empezarnos a preguntar si definitivamente nosotros estamos dispuestos a no permitir que la derecha nuevamente llegue al poder. Si estamos dispuestos, obviamente a eso tenemos que estar dispuestos a hacer cosas pues que seguramente nosotros no nos imaginábamos, como puede ser llegar a votar por un candidato o candidata que no nos agrade, y que votando por él o por ella seguramente eso no significa que ahora sí nos vaya a agradar, pero que sí significa más bien que es tratar de proteger de alguna manera lo que nosotros hemos logrado y construido, que nos ha costado, como siempre lo digo yo, sangre, sudor y lágrimas. Ahí le voy levantando la voz porque va pasando obviamente un avión. Entonces es bueno empezar a darnos cuenta si estamos dispuestos a que lleguemos hasta allá o no. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno está preparado para las cosas, no le afectan efectivamente tan duro como cuando no está preparado. Vuelvo y digo, como puede pasar que digamos, qué machera ese candidato o esa candidata, seguramente vamos a quedar muy contentos, también puede pasar lo contrario. Ahora, que Petro vaya a poner de candidato o candidata a alguien que obviamente sea uribista, claramente eso no va a pasar, porque es que hay gente que también responde unas bobadas, en serio, que yo ahí sí les digo, pues si ustedes van a ser críticos y van a argumentar una idea, porque hoy tuve como debate con algunas personas y yo a veces digo, sí, hay unas personas que efectivamente tienen sus razones para decir que no, y eso es muy respetable y válido también. Pero hay unos que dicen el no, pero con unos argumentos que uno dice, pero ¿es en serio lo que están diciendo? Entonces había uno, por ejemplo, que decía que si, por ejemplo, los candidatos que dijera Petro fueran Fajardo o Claudia López, entonces que él no votaría por ellos. Entonces, y me devuelve a mí la pregunta, y yo a ustedes ya se los he dicho muchas veces, yo voy a votar por el candidato o candidata que al final del día para Petro sea
el que él considera que puede llegar a seguir con sus banderas que él estableció en este gobierno. Yo voy a votar por ese candidato o candidata, independientemente de si sea de mis amores o no sea de mis amores, porque una cosa es Petro y otra cosa son el resto de las personas. Ustedes saben que para muchos de nosotros Petro es efectivamente de nuestros afectos, porque efectivamente Petro no solamente es una persona como tal, sino es una idea, es un movimiento, es algo que nosotros hemos adoptado como una especie de ideología también, una ideología dentro de nuestra ideología de izquierda o progresista o progresista. Entonces, obviamente, pues uno quisiera que existieran muchos Petros, que existieran muchas personas como él. Lamentablemente, como él, seguramente va a ser muy difícil llegar a encontrar un candidato en este momento que, como alguien dijo por ahí, le llene los zapatos a Petro. Pero como nosotros tenemos que ser realistas y tenemos que fijarnos precisamente en que ya se nos acerca el momento, entonces también, ¿qué vamos a hacer con eso? Hasta que estamos dispuestos a hacer de verdad nosotros también para mantener de alguna manera muchas de las cosas que estamos haciendo acá en el progresismo. Entonces, esta persona que yo les decía que me dice a mí que si yo votaría por Fajardo o por Claudia López, si Petro dijera, vuelvo y yo digo, yo votaría por el que diga Petro, más que por el que diga Petro, les voy a decir porque sé que eso suena como muy parecido al otro lado, es por el que él le haga el guiño, porque él sienta la tranquilidad que con ese candidato o candidata se va a quedar la herencia en buena parte de lo que él trató de hacer en el país, en este gobierno, ¿sí? Y vuelvo y digo, llámese como se llame. Me guste, sea de mis afectos, ojalá, y si no es de mis afectos, lo voy a hacer porque yo voy a confiar plenamente en lo que Petro diga, porque nosotros hay muchas cosas, muchachos, que no conocemos de la realidad. Nosotros nos quedamos con un pedacito nada más de la visión del país. El resto de la visión la tienen los que están allá metidos, los que saben cómo se están moviendo los hilos de la política, los que saben que se está arriesgando también allá cuando haya uno u otro candidato, y no porque sean los que descarten sean malos, sino porque seguramente ellos mismos están pensando a qué candidato o candidata vamos a poner para que le dé la pelea efectivamente a la derecha y no vuelvan a llegar al poder. Entonces, ¿por qué no vamos a confiar en eso? Si ellos saben perfectamente, están viendo la película completa y nosotros estamos viendo los toros desde la barrera. Entonces hay que empezar a pensar en todo eso. Yo hago un llamado de verdad a que dejen el romanticismo es bonito hasta cierto punto, y el tema del progresismo y el tema de la izquierda y el tema de esta ideología y ese despertar que todos tenemos hacia una mejor sociedad, hacia una sociedad más justa, más equilibrada, a la protección de los más vulnerables y todo eso, es muy lindo, pero lamentablemente los países también se guían por el mismo comportamiento de la política, y la política es cambiante, y la política es dinámica, y a veces la política es cochina, muchas veces es cochina, o más que cochina, no va de acuerdo a nuestros propios ideales. Nosotros siempre tenemos que tratar de buscar todo con coherencia, siempre tenemos que tratar de buscar precisamente que todo lo que nosotros tenemos como ideales, porque la izquierda y el progresismo sí tienen ideales, no es como la derecha que es egoísta y que muchas veces se mueve más bien como por el egoísmo propio de cada uno, como de tirar por su lado sin pensar en los demás. Nosotros sí tenemos una ideología muy clara. Y precisamente eso es lo que tenemos que proteger. Ustedes se imaginan lo que nosotros arriesgamos donde la derecha vuelva al poder. Yo les quiero dejar esa tarea, no con el ánimo obviamente de decirles a ustedes que se vayan preparando para algo terrible, porque yo lo conozca, porque claramente yo no conozco nada de eso, yo no tengo ni idea quién pueda llegar a ser el candidato de la derecha, el candidato de la izquierda. No, lo desconozco completamente, pero es algo que nos toca empezarnos a plantear de verdad. Si definitivamente estamos en el bus, hasta dónde vamos a seguir en el bus, y si definitivamente nosotros no nos vamos a bajar al final de todo lo que nosotros estamos tratando de lograr, porque obviamente hacerlo significaría pues perder todo el camino avanzado. Entonces ahí les dejo yo la inquietud y el análisis. Vuelvo y digo, iban más de 1000 votos y el 82% está dispuesto, así le toque, a votar por una persona que así no le guste, por un candidato o candidata,
efectivamente logre que no llegue nuevamente la derecha al poder. El 18%, respetable, muchos tienen, vuelvo y digo, razones válidas, pero también de pronto dentro de ese 18% se tienen que empezar a preguntar si más bien los que terminan pareciéndose más a Fajardo y a estos tibiecillos no son ustedes mismos que siguen renuentes y caprichosos también con una idea y no se han puesto a pensar que tienen que poner sobre la mesa todas las posibilidades y que hay que saber qué se va a elegir cuando esas posibilidades estén ahí y nos digan, es una sola decisión la que tienen que tomar. Vota, no vota, anula el voto lo deja en blanco, es indiferente, le importa 5, no sé. Ahí les dejo la tarea. Un abrazo para todos, chao.